y a su pueblo. Amén, gloria a Dios. ¿Traen su espada? A ver, levante su espada. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a la palabra. Vamos al plato fuerte, a la palabra de Dios. Amén. El tema de hoy se llama la carne contra el espíritu. Amén. Bueno, miren, la palabra de Dios cuando habla acerca de la carne, pues se refiere a nuestro cuerpo, ¿verdad? Dice la palabra que nuestro cuerpo nuestro ser está conformado de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. Nosotros siempre vamos a estar batallando la carne contra el espíritu. El espíritu nos lleva a las cosas de Dios, a estar conectados con el Espíritu Santo. Pero si no nos alimentamos de la palabra, pues espiritualmente vamos a estar débiles. Entonces es necesario que nosotros nos conectemos con el Espíritu Santo a diario. Amén, a diario, por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, por medio del ayuno. Amén. Desde el principio de la creación vemos una lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Génesis 1 nos dice, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde ese momento vemos una lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? El bien es representado por el Espíritu Santo, y el mal representado por la carne, las tinieblas. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo del 1 al 17. Esta lucha se lleva diariamente, diario tenemos esta lucha entre la carne y el espíritu. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 17. Cuando lo tengan me dicen amén. 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 No se me duerman, por favor. Romanos 8, del 1 al 17. Amén. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
pues no ha recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Aquí nos habla desde un principio, ¿no? Vamos entendiendo todo desde un principio. Usted recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, usted pasa de ser criatura a hijo de Dios. Amén. Usted ya es un hijo de Dios. Aparte de ser un hijo de Dios, de tener ese privilegio, el Espíritu de Dios ya mora dentro de nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Dice el versículo 8, capítulo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Es como una persona cuando comete un delito y lo llevan a la cárcel. Tiene que esperar su condena, pero si él se muestra inocente, no hay ninguna condenación para él. Él es libre. Así pasa con nosotros espiritualmente. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Mucha gente puede decir, es que yo no hago mal, yo soy bueno, trato de ayudar a los demás, no ofendo a nadie, no me meto con nadie. Pero si nosotros le conectáramos una pantalla en su mente, una computadora, y que ahí se reflejara todo lo que piensa, pues ahí se da cuenta que es pecador. Aunque no lo haga con los hechos, pero sí lo hacemos con nuestro pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vean el privilegio de que tenemos cuando ya venimos a ser hijos de Dios, que Él borró nuestros pecados, Él borra todas nuestros pecados y maldades. Amén. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Amén. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ninguna condenación hay, pero para los que están en Cristo, los que permanecen en Cristo. Yo muchas veces les he dicho, una oración no te hace salvo. Lo que te hace salvo es que tú permanezcas en Cristo y Cristo vaya transformando tu forma de vivir, tu forma de ser, tu forma de comportarte. Porque mucha gente puede decir, ay sí, yo soy cristiano, pero su testimonio es pésimo. Entonces, de esa manera, como mi testimonio es pésimo, pues no estoy testificando de que sea un hijo de Dios por causa de mi testimonio. Amén. Entonces, tiene que haber un cambio en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que primera bendición que hay? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es como les decía la semana pasada, cuando dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero si está en Cristo, si usted no permanece en Cristo, no va a pasar nada. Usted no es salvo porque no está permaneciendo en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo y lo aceptamos como nuestro único Señor y Salvador, estamos renunciando al pecado y a la maldad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy en Cristo, pues me estoy esforzando por querer cambiar mis malos hábitos en mi vida. Amén. Entonces dice la palabra en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu, el Espíritu con mayúscula, acuérdense, habla del Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no es porque yo sea bueno, sino es por la gracia y misericordia de Dios que Él me ha dado vida. Cuando yo me conecto con el Espíritu Santo, Él me está dando vida, el regalo de la vida eterna, vida. Dios es vida. Dice, ¿y qué pasa? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Si yo hago una oración, la oración de fe, recibo a Cristo en mi corazón, pero sigo pecando y no permanezco en Cristo, pues estoy muerto en pecado. Porque eso es lo que merece el pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces dice en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley. ¿Por qué para la ley? La ley, cuando habla la palabra de la ley, se refiere a los 10 mandamientos, a los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando Dios da sus mandamientos, ¿es para qué? Para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios, porque no podemos cumplir esos mandamientos
porque nuestra carne es pecaminosa, por naturaleza nos lleva al pecado. Entonces por eso dice, porque lo que era imposible para la ley. ¿Quién puede cumplir los 10 mandamientos que nos da Éxodo 20? Tan solo esos 10 mandamientos. Nadie. Entonces, cuando vemos esos 10 mandamientos, nos damos cuenta la necesidad que tenemos de Dios para vencer el pecado. Sin Cristo yo no puedo vencer el pecado, porque mi naturaleza es pecar. Entonces después me dice la palabra, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué no podemos cumplir esos mandamientos? Porque somos débiles en la carne. Dice, Dios, ¿qué tuvo que hacer Dios? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, semejante a nuestra carne, semejante a nuestro cuerpo. ¿Sale? Era un semejante. ¿Por qué? Porque Él no pecó, Él no cayó en pecado. ¿Por qué? Porque Cristo vino por medio de una virgen por el poder del Espíritu Santo, no como nosotros. Él no perdió su divinidad. Entonces dice, por eso dice en semejanza, semejante, no igual a nosotros, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aquí que dice, en semejanza de pecado, y a causa del pecado, acuérdense, el pecado es muerte, condenó al pecado en la carne. Como todos somos pecadores, merecemos la muerte. Pero Él manda a su Hijo para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Jesús cumplió con los mandamientos de la ley todo el tiempo que Él estuvo en la carne. Cuando Él va a la cruz, ¿se acuerdan sus palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Porque en ese momento Cristo Jesús estaba cargando con todo el pecado de la humanidad. Entonces Él pagó el precio por el pecado de todos nosotros. Por eso Juan 3:16 nos lo dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él pagó el precio por nuestros pecados, muriendo en la cruz, por amor nada más. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando usted ya acepta a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador, usted ya va a procurar no andar en la carne. La carne nos lleva al pecado. Nosotros vamos a esforzarnos por andar en el Espíritu. ¿Sí? Amén. No vamos a dejar de pecar. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza el hacer el mal. A veces estamos en una situación difícil y es necesario mentir. Mentimos. Porque es nuestra naturaleza. Pero ¿qué es lo que nos ayuda, lo que nos salva? Cuando estamos en Cristo Jesús, tenemos una relación personal con Él. Amén. Simple y sencillamente, cuando usted se esfuerza por ya no pecar, Dios ve su corazón y Dios ve que usted se está esmerando, usted se está esforzando por dejar el pecado. Por eso le digo que la palabra nos dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Pero imagínense si usted no se esfuerza por dejar el pecado, es que como soy pecador, pues ya voy a seguir pecando, ¿no? No, porque pisoteamos la sangre de Cristo. No, ¿por qué? Porque la gran comisión es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la gran comisión, el gran mandamiento de Dios. Pero si yo sigo pecando, yo no hago un esfuerzo por dejar el pecado, ¿cómo voy a cumplir con esa comisión que se me dio? No puedo. Entonces no soy un cristiano porque no permanezco en Cristo Jesús. Vivo conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Y lo que el Señor quiere es que nosotros vivamos en el Espíritu, porque cuando usted se conecta con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios le da el poder para vencer el pecado. Amén. Pero si yo no oro, yo no ayuno, yo no leo la Biblia, pues estoy desconectado del Espíritu Santo. Y cuando me viene la tentación del pecado, pues yo voy a caer porque estoy débil, porque la carne es más fuerte que el Espíritu. Amén. ¿Sí se está entendiendo? Amén. Entonces después nos dice el versículo 5, porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne. Amén. O sea, aquí no es necesario, no hay necesidad de que yo le diga, usted tiene que hacer esto, esto y esto para estar bien. No, usted mismo se da cuenta, por decir mis pensamientos, si yo pienso en las cosas de la carne, en la maldad, entonces estoy obedeciendo a la carne. Yo debo de pensar en las cosas del Espíritu, conectarme con el Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios me muestre lo que está bien y lo que está mal. El Espíritu Santo que vive dentro de usted le redarguye y le muestra cuando usted está mal. Y si no, dígame, como ahorita yo les decía como ejemplo, una mentira. Usted dice una mentira y se siente bien mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu le está mostrando que está en un error. Usted dice, no, pues yo ya quiero vivir conforme al Espíritu, pero hace algo que le desagrada a Dios, usted se siente mal. La conciencia lo hace sentir mal, pero no es para que se entienda la conciencia, pero no es la conciencia, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, es el que nos redarguye. Amén. Entonces, los que son de la carne, ¿qué pasa? Piensan en las cosas de la carne, y estos que andan en la carne no tienen temor de Dios, por eso siguen pensando en las cosas de la carne. Amén. No hay un respeto hacia Dios. Entonces dice, pero los que son del Espíritu, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y luego nos dice la palabra, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Sale? Es muerte, muerte física y muerte espiritual. ¿Por qué? La muerte espiritual es cuando mi alma es separada de Dios. Entonces, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Como les he dicho muchas veces, el que ustedes estén aquí escuchando la palabra no es pérdida de tiempo, es una inversión que ustedes están haciendo en su espíritu, en su vida espiritual. Amén. Entonces, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Usted debe de sentir paz cuando anda en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos ayuda a confiar en Dios, a confiar que Él tiene todo bajo control, no importa la situación por la cual usted esté pasando. Dios tiene todo bajo control y usted tiene paz. Porque si no tiene paz, entonces, ¿dónde está en dónde está la conexión del Espíritu Santo con mi espíritu? Entonces, si yo ando en la carne, ¿qué va a pasar? Pues voy a pensar en las cosas de la carne, del cuerpo, la maldad. Pero si yo estoy con el Espíritu, estoy conectado con el Espíritu, pues yo voy a sentir paz. No tengo por qué sentir miedo, no tengo por qué sentir preocupación, aflicción, porque Dios tiene todo bajo control. Y esa es la fe, la confianza que tenemos en Dios. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Lo que mi carne quiere hacer es una ofensa para Dios. Y luego dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Por qué no? Ni tampoco pueden. ¿Por qué? Porque por sí solo yo no puedo vencer el pecado que mora en mí. Necesito la fuerza del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para poder cumplir con las cosas de Dios. ¿Por qué creen que mucha gente no quiere nada con Dios? ¿Por qué creen que hay gente que no quiere ni siquiera escuchar la palabra de Dios? Porque no quieren renunciar al pecado. Por eso, porque el pecado te da placer, porque es tu carne, es su naturaleza. Entonces, cuando tú vienes a Cristo y sabes que tienes que andar conforme al Espíritu, te cuesta trabajo. ¿Cuesta trabajo ayunar? Pues claro. De decir, voy a ayunar, a partir de mañana voy a empezar un ayuno de las 7 de la mañana a las 4 de la tarde. Al mediodía usted ya va a estar muriéndose de hambre. Pero como no nos gusta, ahora sí, esforzarnos, la pensamos 2 veces para ayunar. No, es que me va a dar hambre, no, es que esto, no, es que el otro.
Pero cuando usted toma esa decisión de decir yo voy a ayunar de las 7 de la mañana a las 4 de la tarde, usted hace su oración, no va a aguantar ese ayuno por sus propias fuerzas, sino lo va a aguantar porque el Espíritu Santo le da el poder para aguantar ese ayuno. Porque no va solo, el Espíritu Santo está con usted. Amén. Entonces, aquí dice, por eso dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si yo ando conforme a la carne, pues ni siquiera pensar que le estoy agradando a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Esto ya es para nosotros, los que ya andamos en el Espíritu, los que ya tomamos esa decisión. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo se da cuenta que el Espíritu de Dios mora en vosotros o mora en ustedes? Exactamente, por el fruto que uno está dando. Porque cuando usted platica con alguien, o usted habla con alguien, o escucha a la gente hablar en la calle, y escucha cómo se expresan, cómo maldicen, cómo hablan, pues hasta duelen los oídos. ¿Por qué? Porque ya no nos agrada eso, porque estamos conforme al Espíritu. El pecado es nuestro enemigo. Ya no podemos estar en un lugar donde habita el pecado, ya no nos sentimos cómodos. ¿Sale? No quiere decir que yo diga, no pueden ir a tal lugar, o no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. No me estoy refiriendo a eso. Sino que uno ya no se siente cómodo, pero es necesario. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra luz, la luz de Dios que está dentro de nosotros, debe alumbrar a la gente que está en tinieblas todavía. Lo invita a su familia a una fiesta. No quiero decir que no vaya, no. Vaya y conviva un tiempo con su familia. Pero no le estoy diciendo que se quede hasta las horas de la madrugada. Simple y sencillamente usted va porque usted es testimonio de Cristo. Y la gente va a ver a usted cómo se comporta y cómo es, cómo habla. Y va a llegar gente que le va a preguntar, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto? Pues ahí ya se testifica de la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Alegrarnos en las cosas del Espíritu. Amén. Amén. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No tienen el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, aquí al principio dice, los que están en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús es diferente. Amén. Amén. Y luego nos dice, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Sale? Nuestro cuerpo debe de estar sujeto. La carne debe de estar sujeta al Espíritu. ¿Sale? En verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu con E minúscula, dice ahí, se refiere a nuestro Espíritu, vive a causa de la justicia. Entonces, aquí yo me debo de fortalecer espiritualmente para poder vencer la carne. Comenzar a ver lo espiritual, porque las cosas espirituales se deben de discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende, el hombre que no está conectado con el Espíritu no entiende las cosas espirituales de Dios. Por eso les digo, cuando nosotros comenzábamos en el Evangelio, comenzábamos en la palabra, intentábamos leer la Biblia y no entendíamos por qué, porque éramos hombres naturales. No entendíamos las cosas espirituales. Y cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia y empezamos a discernir lo espiritual, ¿es por qué? Porque el Espíritu Santo nos revela
lo espiritual, y Él va acomodando lo natural con lo natural y lo espiritual con lo espiritual. Porque hay mucha gente falta de fe, porque no está conectada con el Espíritu Santo, porque no conoce el poder de Dios. Amén. Entonces dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Entonces, aquí nos dice la palabra que el que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo, que es Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. El poder de aquel, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando nosotros, si nosotros morimos hoy, cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo, porque Él ya lo demostró resucitando a Cristo al tercer día. Lo mismo va a pasar con nosotros. Amén. Así que, hermanos, deudores somos. O sea, ya le debemos a Dios. ¿Sale? Él no nos debe a nosotros, nosotros le debemos a Él. ¿Por qué dice? Así que, hermanos, deudores somos. ¿A quién le debemos? No a la carne. Dice, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Acuérdense, la muerte es una separación. Muerte física es la separación del cuerpo, el alma y el espíritu. Esa es la muerte. Segunda muerte de la que nos habla Apocalipsis: separación del alma con Dios para siempre, para toda la eternidad. Entonces, por eso dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Vas a morir física y espiritualmente. ¿Por qué? Porque en vez de vivir en el espíritu, vives conforme a la carne. Entonces, ya nos dice aquí, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Después nos dice en el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo, ¿Él crees que te va a guiar por algo malo? No. Sería una incoherencia. Entonces, por eso Dios te dice en Deuteronomio, cuando dice, al cielo y a la tierra llamo como testigos, aquí está la vida y la muerte. Te dice, elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tú eliges si obedeces a la carne o obedeces al espíritu. Tú eliges. Dios no te pone, ahora sí no te obliga a seguirlo o a decidir, sino que tú decides. Si sigues por las obras de la carne, tú lo puedes hacer, no hay problema. Dios no tiene problema con eso. El del problema eres tú, porque cuando mueras, ¿a dónde va a pasar la eternidad tu alma? Acuérdense, para conseguir algo no es fácil. Si tú quieres comprar una casa o un carro del año, un carro nuevo, tienes que trabajar para juntar ese dinero para poderlo comprar, y te va a costar esfuerzo y dedicación y disciplina. Nadie te lo va a venir y te lo va a regalar. Lo mismo pasa, o sea, Jesús ya murió en la cruz, ya te dio el regalo. Tú tienes que cuidar ese regalo y esforzarte por seguir sus mandamientos, estar en Cristo. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que Él quiere? Que pases la eternidad con Él. Entonces, ¿qué te va a costar? Esfuerzo, disciplina, dedicación en las cosas del Espíritu, para que el Espíritu te guíe. Porque
Porque si tú no tienes una comunión con el Espíritu Santo, tú no tienes una comunión con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? Estás débil. Pero si tú tienes una comunión con Él, tú vas a saber cuando Él te está guiando y cuando no te está guiando. Tú te vas a dar cuenta. Porque tú vas a distinguir, vas a discernir entre el bien y el mal. Entonces, cuando aquí nos dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esos son verdaderos hijos de Dios, los que son guiados conforme al Espíritu. No es porque yo te diga, no, es que yo soy un hijo de Dios. Pero si no demuestro las obras del Espíritu, que el Espíritu Santo me guía, pues estoy mintiendo. Por eso es de que yo les digo, ustedes no tienen por qué decir, yo soy cristiano y me congrego y leo la Biblia y hago oraciones y ayunos. No, porque ustedes con su comportamiento, o sea, con su relación, con su comunión que tengan con Dios, se va a notar, porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Mas cuando tú ores a tu Padre, entra en tu cuarto y cierra la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Entonces dice, estos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. No necesariamente que usted lo diga. La gente, no, pues es que es diferente esta persona. Pues porque soy un hijo de Dios. Amén. Porque yo no puedo vivir conforme al mundo. Pero yo no puedo andar yendo por el mundo diciéndole a la gente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. No. Por eso el cristianismo es tan bonito, porque es una relación personal entre tú y Dios. Amén. El Espíritu de Dios ya vive dentro de ti y Él te redarguye, Él te guía, Él te dirige, Él te hace ver cuando tú estás mal. Por eso es que aquí nosotros no somos religiosos. Tú decides y tú decides lo que está bien y lo que está mal. No es una regla que tú tengas que cumplir. Porque cuando te empiezan a poner reglas, es cuando ya se están volviendo religiosos. Porque si tú no haces esto, entonces no vas a recibir esto. Si tú no vas a hacer esto, tú no vas a recibir lo otro. No. ¿Quién te da las cosas? ¿De quién provienen todas las cosas? De Dios. Él al que quiere enriquece y al que no quiere no lo enriquece. Él enriquece y Él empobrece. Pero no porque yo sea pobre no soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si yo me estoy esforzando por ser un hijo de Dios, se va a reflejar en tu comportamiento, en tus frutos. No porque tú lo digas o porque te lo digan. Por eso te dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque son guiados, son dirigidos. El Espíritu de Dios te va mostrando sus caminos. Por eso, para que tú puedas tener una buena comunión con Él, pues tienes que tener una intimidad y aprender a escuchar su voz. Porque Él habla. Él te habla a través de su palabra. Para que nadie te engañe, pues tú tienes que leer la palabra de Dios, si no, ¿cómo? Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Ya vieron? ¿Por qué no es bueno decir, es que tengo miedo o sentir miedo? Porque el miedo no proviene de Dios. Entonces imagínate, ¿por qué? Cuando tú pecas te haces esclavo del pecado. Cuando tú pecas, te estás haciendo esclavo del pecado. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Si se dan cuenta, espíritu está con E minúscula, se refiere a nuestro espíritu. No habéis recibido el espíritu
de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción. Hemos sido adoptados por Dios como hijos. Amén. Amén. Dice, por el cual clamamos, Abba Padre. Por el cual clamamos, Papito, con amor al Señor. Amén. Amén. Entonces, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, usted se va a sentir o es hijo o no es hijo de Dios, dependiendo nuestro comportamiento, ¿verdad? Ahora, nosotros venimos a Cristo y vamos a ir creciendo espiritualmente, pero ¿qué tenemos para poder crecer? Tenemos que perseverar en la doctrina de Dios. No va a ser como una varita mágica de que usted ya recibió a Cristo y ya ahorita ya usted ya es un maduro espiritualmente. No, tiene que ir creciendo, se tiene que ir alimentando de la palabra para ir creciendo y fortaleciéndose en Dios. Amén. Amén. Versículo 17. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos. Usted tiene una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿En dónde? En los cielos. Amén. 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 Pero dice herederos y coherederos con Cristo, porque Cristo vino en carne, semejante a nosotros. Semejante a nosotros, coherederos con Cristo. Ahora Él nos dice, si es que padecemos juntamente con Él. Ahí ya te está diciendo que vas a padecer, no todo va a ser color de rosa, que vas a pasar por pruebas, luchas, tribulaciones. Pero ¿qué pasa? ¿Jesús padeció o no padeció? Sí, Señor. Él nos da ejemplo de todo. Él tuvo que padecer, ¿para qué? Para darnos la victoria. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Gloria a Dios. Pero ¿qué tuvo que padecer Él? Para llegar a cumplir el propósito de Dios. Exacto. O sea, por eso te dice, si es que padecemos. ¿Por qué dice si es que padecemos? Hay gente que se entrega a Cristo, pero empiezan las luchas, pruebas y tribulaciones y renuncia a su llamado, porque no le gusta padecer. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Sí padecemos, pero no vamos a estar todo el tiempo padeciendo, sino que esas pruebas, luchas y tribulaciones nosotros se las tenemos que entregar a Dios y confiar plenamente en Él, porque las batallas son de Él, no nuestras. Él lo que está haciendo es formando y forjando nuestro carácter. Por eso pasamos por diferentes pruebas. Un ejemplo, con los hijos. Mis papás, pues conmigo y con mi hermano padecieron, ¿no? De que estaban preocupados por nosotros andar en la calle, en las adicciones, todo eso. Pero ¿qué pasa? Dios estuvo ahí con ellos, fortaleciéndolos y todo. ¿Por qué? Porque después ellos van a dar testimonio por lo que ellos pasaron a otras personas que pasan por la misma situación. Por eso tú la prueba, la lucha que estás pasando, dice la palabra que te goces en las pruebas y tribulaciones, porque por lo que tú estás pasando, después tú vas a testificar de ello y vas a mostrar a la gente el poder de Dios que fue en tu vida. Amén. Yo pasé por eso y ahora yo le testifico. Y cuando yo confié plenamente en Dios, Dios transformó a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a esposa, lo que ustedes quieran. Amén. Pero hay que perseverar, no desistir. Esto no es fácil. Por eso usted es un guerrero, por eso usted está aquí. Porque Dios lo llamó, usted le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y creen que ese Rey de Reyes y Señor de Señores los va a dejar solos? No, jamás. Porque nuestra vida ya no está a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Él. Si Él nos quiere dar gloria a Dios, si no nos quiere dar gloria a Dios, nosotros le vamos a servir
nos dé o no nos dé, porque Él ya nos dio demasiado. Cambió nuestro lamento en baile, nuestro lamento en gozo. Amén. Entonces dice, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Él nos va a dar un nuevo cuerpo. Este cuerpo es terrenal. Nosotros tenemos un cuerpo nuevo, glorificado, que nos va a dar Él y vamos a vivir con Él en los cielos. Amén. Creo como que no les gusta la idea. Entonces siempre va a haber una lucha interna entre tu cuerpo y tu espíritu, diario. ¿Cuándo va a terminar esta guerra? Hasta que partamos de este mundo o Cristo venga por su iglesia. Por eso es necesario que cada mañana que te levantes entregues tu vida a Cristo, para que todo lo que suceda es porque tú estás convencido que es su voluntad. Amén. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Marcos 14. Amén. Marcos 14, 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. ¿Qué nos recomienda nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es el que está hablando. Velad. ¿En qué momento se vela? En todo momento. Una persona que trabaja de velador, ¿en qué horario está? En la noche. Velad. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos a las 3 de la mañana a orar? Velad y orad, dice la palabra, para que no entréis en tentación. ¿Quién pone la tentación? El enemigo. El enemigo te conoce más de lo que te imaginas. Y él sabe dónde pegarte. Y él te va a tirar a matar, no a ver si te tira. Él te va a tirar a matar porque él te odia. ¿Sale? Entonces, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación, porque el enemigo va a venir y te va a poner la tentación. Siempre y cuando Dios se lo permita, porque Satanás está sujeto a lo que Dios diga. ¿Sale? Entonces dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, espíritu con minúscula, nótenlo ahí. Nuestro espíritu a la verdad está dispuesto. Yo sé y no tengo duda que usted le quiere obedecer a Dios. No lo dudo, por eso usted está aquí, porque usted tiene fe y usted quiere agradar a Dios. Pero dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Sale? Nuestro espíritu está dispuesto a obedecer a Dios. Nuestro espíritu está dispuesto hasta ir a la muerte por Dios. Pero la carne es débil. Imagínense si alguien le dijera a usted, o renuncia a su fe o mato a su familia. Muchos van a desistir de la fe, porque dicen, no, pues mi familia, ¿no? Como lo hacían en el circo romano cuando mataban a los cristianos, ¿verdad? Que los metían a las familias enteras con los leones. Pero ellos se mantenían firmes, ¿por qué? Pues porque espiritualmente estaban bien cimentados, porque conocen a Dios, porque saben quién es su Dios, porque saben que en este mundo solo estamos de pasada y lo que más vale es estar la eternidad en su presencia. Amén. Entonces, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él te lo está diciendo, la carne es débil. Si tú vives conforme a la carne, pues vas a caer, porque eres débil. Entonces, necesitas velar y orar, necesitas vigilar y orar. Vigilar, viene la tentación, esto es tentación, lo hago a un lado. ¿Sale? Porque si yo empiezo a juguetear con el pecado, voy a terminar cayendo. Por eso es necesario cortar de tajo con todo lo que me provoca el pecado. Hay gente que cae o se debilita escuchando la música, vuelve atrás.
Hay gente que es débil, por decir, si se sigue juntando con la misma gente que antes se juntaba, con los que tomaba, fumaba, se drogaba, vuelve a recaer. Por eso yo tengo que vigilar. Esto me hace daño, esto lo quito de mi vida. Esto puede provocar que yo caiga, mejor hay que separarlo. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender y discernir. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, del 16 al 25. ¿Ya se aburrieron? Gloria a Dios. Gálatas. Gálatas capítulo 5 del 16 al 25. Amén. Gálatas capítulo 5 del 16 al 25. Amén. Dice así, las 5 del 16 al 25. Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Amén, aquí vamos a entender mejor las cosas. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta ahí le vamos a poner pausa. Vamos con la carne. Acuérdense, la guerra es entre la carne contra el espíritu. Entonces aquí primero habla acerca de la carne. Digo pues, andad en el espíritu. El apóstol Pablo nos recomienda que andemos conforme al espíritu. Amén. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es el consejo que te da la palabra de Dios, ese es el consejo que te da el apóstol Pablo. Y después te dice, ¿por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, o sea, no están de acuerdo, para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Por qué lo que quisiereis? Porque tu carne, tu cuerpo te va a pedir pecado, ¿vale? Y luego dice en el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Sale? Estás bajo la gracia de Dios. No es la ley de que a fuerzas tienes que cumplir esos mandamientos, sino estamos bajo la gracia de Dios. Y aquí ya te habla de ¿qué son las obras de la carne? ¿No? Es un trabajo. Cuando nosotros decimos es la obra de Dios, trabajamos para la obra de Dios. Estamos haciendo algo para Dios. Y luego dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, te está previniendo, no hagas eso, te amonesta, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí está una lista de lo que son las obras de la carne, ¿sale? Esa hay que repasarla hasta que nos la aprendamos de memoria, para no caer en las obras de la carne, porque te dice que Él te amonesta, ¿no? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Fíjense algo importante, que los que practican,
¿Sale? No es lo mismo caer en pecado que practicar el pecado. Todos estamos en Cristo, sí, amén, gloria a Dios y todo, pero nadie está exento de caer en el pecado. Que no debemos de hacerlo, pero debemos de esforzarnos, ¿sale? Y luego dice que los que practicar el pecado, la práctica hace al maestro, ¿vale? Entonces, si yo practico, pues voy a seguir siendo la misma persona, ¿vale? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si practicas, no vas a heredar el reino de Dios. Versículo 22, vamos con el Espíritu. Hablábamos del fruto, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto que tú vas a dar. ¿Sale? El fruto, usted viene y planta un árbol de fruta, de naranja. Ya lo plantó. Ahora, ¿qué tiene que hacer para que ese árbol dé fruto? Cuidarlo, ¿verdad? Echarle agüita ahí, podarlo, arreglarlo, estar al pendiente de él. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Ya recibió a Cristo, ya sembró. ¿Sale? Entonces ahora debe de cuidar para que dé fruto. ¿Usted va a hacer que el árbol produzca el fruto? No, usted nada más con cuidarlo y todo el árbol solito va a dar las naranjas. Igual usted se alimenta de la palabra, de la oración, ayuna, está en comunión con Dios, trata de obedecer la palabra de Dios, va a dar fruto. Amén. Entonces, mas el fruto del Espíritu es amor. El fruto es uno, no son 9, es uno. Muchos dicen los frutos del Espíritu, no, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. A mí me gusta pecar, sí, pero voy a sacrificar mi carne y voy a obedecer al Espíritu. Amén. Entonces dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Sigamos con el 26 para... No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Vale? Nada de vanaglorias aquí. Nada de eso. Nosotros todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a Dios. Amén. Siempre tenemos que vivir dándole la gloria a Dios en absolutamente todo. En lo que hagamos para Dios, todo lo que se hace para el Señor no es en vano. Pero Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces todo proviene de Él porque todo es de Él y para Él. Amén. Entonces aquí dice así, ¿no? Entonces no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Dice envidiándonos unos a otros. Amén. Para terminar vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6, del 1 al 14. Romanos 6, del 1 al 14. Ya con esto cerramos. ¿Vale? Gloria a Dios. Romanos 6, del 1 al 14. Amén. Vamos un poquito más rapidito porque ya es hora. Dice así, fíjense bien. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Aquí vean lo que nos dice. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado? Como les digo, mucha gente dice, no, pues ya Dios pagó, ya Cristo pagó el precio por nuestros pecados, entonces yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera. No es así, no podemos perseverar en el pecado. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, es una pregunta. ¿Lo perseveraremos? No, ya no, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ya morimos al pecado. Tú cuando te das cuenta de que necesitas a Cristo, tú ya moriste al pecado, ya le entregaste tu vida a Él, ya no vas a seguir perseverando en el pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí habla del bautismo. Acuérdense, el bautismo es un paso de obediencia a Dios, es un simbolismo de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando tú te bautizas, se te sumerge en las aguas. ¿Por qué? Estás muriendo a tu vieja naturaleza y estás viviendo, naciendo de nuevo. ¿Amén? ¿Cuántos de aquí no se han bautizado? Levante su mano, ¿quién no es bautizado? Bueno, habrá bautismos el 15 de julio, primero Dios. ¿Amén? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿cómo dice ahí? En vida nueva, andemos en vida nueva. Ya su vieja naturaleza ya murió, usted ya es una persona nueva. Gloria a Dios. O sea, ¿qué va a hacer el enemigo? Muchas veces lo va a querer señalar y le va a querer recordar su pasado, pero usted ya anda en una vida nueva, usted ya es una nueva criatura. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza, aparece nuevamente la palabra semejanza, de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Amén. Sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. La muerte ya no tiene autoridad sobre usted. ¿Por qué? Porque su vida, ¿a quién le pertenece? A Dios, a Cristo. Entonces la muerte ya no tiene nada que ver con usted. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Todo lo que usted hace es para Dios, porque ya no vive para usted, sino para Él.
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias son los deseos de la carne. ¿Sale? El cuerpo, la naturaleza pecaminosa me va a querer llevar a mis deseos carnales. Esas son las concupiscencias. Pero no, yo tengo que sujetar a mi carne por medio del Espíritu, fortaleciendo mi espíritu. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. A los miembros, nosotros, nuestro cuerpo. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Vale? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que nuestro cuerpo sea un instrumento que le sirva a Dios para llevar la palabra, para llevar, no sé, ayudar al necesitado, al que, ahora sí que, al que tiene esa necesidad, compartirle de que hay una forma mejor de vivir. Amén. Estando en Cristo Jesús. Luego dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Dios dice la palabra que Dios es amor. Amén. Él no piensa como nosotros los seres humanos pensamos. Nosotros muchas veces juzgamos a la gente. Vemos que la gente hace algo mal y la juzgamos, la señalamos, la pisoteamos. En vez de que como hermanos en Cristo lo ayudemos a levantarse, lo señalamos y lo juzgamos. Si la palabra de Dios nos dice que Dios es amor, y ese amor debe de estar en nuestro corazón por los seres humanos. Amén. El mundo debe de ver en nosotros reflejarles el amor de Dios. Porque imagínense si gente de afuera, gente del mundo, viera que en las iglesias hay tantas luchas y peleas y contiendas. Te van a decir, pues para eso me invitan a la iglesia, y cómo están y eso que conocen de Cristo. Entonces debe de haber una empatía entre nosotros. Nosotros los seres humanos, ayudarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Eso es lo que nosotros batallamos a diario, la carne con el espíritu. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Necesito fortalecerme en Dios y en el poder de su fuerza. Necesito conocer a Dios. Necesito entregar mi vida a Cristo para que Él sea el que reine en mí, Él sea el que me guía a través del Espíritu Santo. Necesito estar conectado con el Espíritu Santo para que yo pueda ver su poder. Porque si yo no estoy conectado con Él, voy a terminar siendo un incrédulo, yéndome de la iglesia, yéndome de Cristo. ¿Por qué? Porque no acontece nada. ¿Pero por qué no acontece? Porque no persevero. No tomo una decisión firme. O estoy con Cristo o no estoy con Cristo. No debo de dejar la tibieza espiritual. O soy de Cristo o no soy de Cristo. Amén. O tomo una decisión o no la tomo. Pero créeme que no sabemos cuándo será el día que Cristo venga por su iglesia. No sabemos el día que partamos de este mundo. La decisión es hoy. Ahora, el ahora. Yo me quiero entregar a Cristo. Yo me quiero entregar al 100% a Dios. Servirle a Dios. Que todo lo que yo haga sea para glorificar su nombre. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra.